El título de este mensaje es Ora sin dejar de pensar. ¿Cómo se llama la prédica esta mañana? ¿Le suena extraño el nombre? ¿Sabe? Lastimosamente para muchos hay ideas equivocadas en cuanto al evangelio, en cuanto a la oración. Algunos creen que cuando van a orar tienen que ponerse stand-by. O sea, no pienso, solamente espero sentir algo. Y pues no es eso lo que la Biblia respalda. Así que veamos razones por las cuales nosotros debemos orar y cómo debemos orar. Primero que todo quiero decirles, acompáñenme por favor a Mateo 26:41. Y vemos una ordenanza de Cristo ahí. Porque la oración es un privilegio muy grande y además la oración es un privilegio muy grande y también es algo sagrado, además de un deber y una obligación imperativa, como este versículo nos dice. Es una obligación muy imperativa, por lo cual debemos cumplirlo. Pero 26:41, pero la oración es más que un privilegio, más que un deber. Mire lo que el Señor nos dice. Velad, ¿qué dice ahí? Velad, ¿quieren leer conmigo, por favor? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, como yo soy débil, pastor, por eso yo no puedo. No, esos son clichés y mentiras que usted le ha creído al diablo. Y vamos a ver por qué digo esto. Entonces, la oración es algo importante, mis amados hermanos, porque es el instrumento, el medio por el cual el hombre se comunica con Dios. Y a su vez la oración es el canal por el cual fluye todo bien desde Dios al hombre. No orar es más que desobedecer un mandamiento o desatender una obligación. Al no orar se pierde muchísimo más que el disfrutar de un elevado y dulce privilegio. No orar es fallar en un nivel mucho más importante que el de no cumplir con una obligación. Amén. ¿Ya llegaron? Tengo que poner un aeropuerto aquí para que aterricen. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que pensar en algo. Velad y orad. Es una imposición de parte del Señor. En la oración es la condición establecida por Dios para que podamos obtener su ayuda. Amén. ¿Estamos aquí? Yo les voy a molestar todas estas 3 horas que voy a predicar. Entonces la oración es la condición que Dios ha puesto para moverse en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia. La oración es la condición que Dios ha interpuesto en nuestros proyectos y planes, si es que nosotros queremos contar con Él. Amén. La oración es comunicación con Dios, es hablar con Dios. Lastimosamente vivimos en un desorden de prioridades, porque para muchos la palabra más importante es la del jefe en el trabajo. El jefe en el trabajo dice, hay que hacer esto, y sí, mi jefazo, ahí estamos nosotros. Pero cuando Dios nos habla, nos parecemos más a cuando nuestra esposa nos está hablando. O algunos hacen eso, en mi caso no. ¿Cuántos se han sentado? A ver, varones, aquí entre nosotras que no se den cuenta. ¿Cuántos se han sentado con la esposa mientras la esposa está ahí hablando un poquito? Uno está pensando en el fútbol, pensando en otra cosa. Como diría un comediante que he visto un día, dice: haga eso, pero no se olvide de cada más o menos medio minuto está. La esposa ahí está dando la cantaleta, y los niños, si no compraste y te olvidaste del papel higiénico. Y uno, que te olvidaste de esto. Sí, claro que sí. Pero anda a comprar. Por eso es que ellas dicen que nosotros somos un poco. Pero es que pensamos de otra manera. Y lastimosamente con Dios
hacemos casi de la misma manera que hacemos con la esposa. Pero déjenme decirle, mis amadas hermanas, que ustedes hacen lo mismo. El esposo está hablando de algo y cuando no está el face ahí en medio, entonces está el pensamiento en cualquier otra cosa, en las flores de mayo, en muchas cosas muy bonitas. Y uno hablando y ella sigue, sí, sí que sí, deje molestar. Así nos contesta. Bueno, entonces vivimos en un desorden de prioridades. Tenemos un desorden porque la voz más importante en nuestra vida no es la de nuestro jefe. La voz más importante de nuestra vida es la voz de Dios. Amén. El orar no es una opción como muchos piensan, sino un mandamiento, y es pecado no orar o ser negligente en la oración, o orar solo de vez en cuando. Déjeme decirle que probablemente este mandamiento de velar y orar es uno de los más importantes y tristemente uno de los más descuidados por muchos. Los mandamientos de Dios no se cuestionan o no se argumentan. Él dijo velad y orad y no hay excusa para eso, ¿cierto que no? Mire, la falta de oración trae malas consecuencias, se lo aseguro. Cuando usted deja de orar, usted deja de crecer. Cuando usted deja de orar, se aleja de la santidad. Y cuando usted se aleja de la santidad, ya sabe quién está ahí rondando. Cae fácilmente en las garras del enemigo. Por eso el Señor nos manda velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Quién de nosotros puede negar que cuando hemos fallado, que cuando hemos pecado, es porque hemos permitido que la tentación, que siempre va a venir, haya cabida en nuestra mente y permitimos ese pensamiento y terminamos cayendo en el pecado? ¿Cuántos saben de eso? Solo algunos, los otros nunca han pecado. A veces queremos altercar o reprocharle a Dios que nos mande a orar. Dios nos despierta a las 3 de la mañana. ¿Qué quiere, Señor? Déjame dormir. ¿A cuánto le ha pasado? Confiesen, cobardes. Hermanos, es importante que entendamos la gran bendición que trae la oración, pero también que es una responsabilidad santa delante de Dios. La palabra del Señor en 1 Samuel 12:23 dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar. Esa es la primera parte del versículo. Él está hablando de cesar de orar por otras personas, pero es que eso también es importante. Nunca debemos dejar de orar por nuestros hermanos. Nunca debemos dejar de orar por la iglesia. Nunca debemos dejar de orar con la iglesia. Y aquí yo quiero decirles que en esta mañana tengo mucho deseo de... No, mentira. Les digo esto con amor, pero realmente es necesario que como congregación seamos más responsables en la oración. Ya está bueno, hermano, de que dejemos la oración para los otros que siempre van. ¿Ok? Así que lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de orar o de rogar por vosotros. Y luego complementa él que él ora y también enseña a otros a andar por el buen camino, por el camino recto. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Mis amados hermanos, la oración es importante para mantener nuestra relación con Dios y vivir cerca de Él. ¿Cierto que sí? Si alguien tiene un amigo y quiere mantener esa relación con él, pues obviamente que no va a descuidar la comunicación con esta persona. De otra manera, la relación se irá enfriando poco a poco y un día se morirá. ¿Cuántos tienen amigos que no ven hace 20 años? ¿Sí o no? Y hasta ni nos acordamos de ellos. Pero en un tiempo fueron nuestro compinche, ¿sí o no? ¿O cuántos se acuerdan todavía de la novia o el novio de la adolescencia? ¿Lo siguen amando igual que al esposo hoy? No. ¿Por qué? Porque eso se acabó, porque ya no hay una comunicación, porque no hay una relación. De igual manera, hermano, lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Si no se mantiene abierta la comunicación con Él por medio de la oración,
poco a poco nuestro amor por Él irá disminuyendo hasta que no quede nada de esa relación y comunión que hoy tenemos con Él. Fíjese algo maravilloso. En Santiago 4:8 dice algo que para mí siempre ha sido muy sorprendente. Este versículo realmente ha causado en mi corazón, cuando tuve revelación de este versículo, de alguna manera fui estremecido en mi corazón por esto. Porque dice: acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. Wow, ¿lo pueden ver? Dios quiere acercarse a nosotros. Dios quiere dar respuesta cuando nosotros decidimos acercarnos a Él. ¿Qué necesidad tiene Dios de acercarse a nosotros? ¿Qué podemos ofrecerle a Dios? ¿O qué consejo le podremos dar a Dios para que Él esté interesado en venir a escucharnos? Nada, no tenemos nada que ofrecerle. El bien es para nosotros, la ganancia es para nosotros, pero ustedes y yo hemos descuidado la oración. ¿Cuántos lo pueden aceptar? ¿Cuántos lo reconocen? Debemos orar, hermanos, porque necesitamos la ayuda de Dios para hacer su voluntad. Porque por muy buenas intenciones que alguien tenga, hermanos, de servir a Dios, de serle fiel, nadie podrá hacerlo por sí mismo. Olvídese que usted será buen cristiano en sus propias fuerzas. Eso es imposible. Nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestro cuerpo no tiene la capacidad, no puede, ni quiere orar, ni adorar, ni servir a Dios. Y si no, ¿a cuánto les costó levantarse esta mañana para venir a la iglesia? No levante la mano, para que no se exponga a vituperio, para que no sea criticado. Entonces, perdón, por medio de la oración recibimos fortaleza de Dios y el poder para vencer las tentaciones que vendrán a nuestra vida y para lograr serle fiel en medio de este mundo que quiere corromper a todos sus habitantes. ¿Cuántos saben eso? Este mundo quiere corrompernos a todos. Por eso, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, la oración nos ayuda también para estar alertas. ¿Saben por qué? Porque desde el día que usted comenzó a acercarse a Dios, desde el día que usted nació de nuevo, desde el día que usted tomó esa decisión de bautizarse, usted le ha declarado la guerra al diablo. Él ahora es su enemigo. ¿Entiende eso? Su peor enemigo. Algunos creen que es la suegra. No, es el diablo. ¿Ok? Él lo odia a usted, o la odia a usted, y hará todo lo posible por destruirlo. No descansará hasta que usted caiga en sus diabólicas garras una vez más. El diablo seguirá luchando para atraerlo otra vez al mundo. ¿Cuántos tienen tentaciones? Hay solo algunos. Todos. A todos el diablo nos manda, porque sabe que Él sabe dónde. ¿O no? La oración, entonces, mis amados hermanos, nos mantiene con nuestros ojos espirituales abiertos para detectar cualquier trampa o ataque de nuestro enemigo o amo, o antiguo amo. Porque Él fue nuestro antiguo amo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan, no? Deje de alegar ahí sola, que no le escuché bien. Mi amado hermano, Satanás sabe por dónde llegarnos. Podríamos decir lo siguiente: él sabe dónde nos aprieta la piedra en el zapato, ¿cierto? Él sabe lo que nosotros, en lo que somos débiles, y trata siempre de hacernos caer. Por eso la palabra del Señor en primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mis amados hermanos, nos es necesario orar para recibir el consejo de Dios. ¿Cuántos saben que Dios habla? Amén. Entonces, es algo importante estar recibiendo el consejo de Dios. Y aquí voy a entrar un poco más en el centro del mensaje.
Amados hermanos, la oración es el mejor ejercicio para el intelecto humano. ¿Escucharon eso? Pero algunos no quieren usar el intelecto para orar o para escuchar una prédica. Mire, hace un tiempo una persona me dijo: ay, pastor, en mis tiempos, cuando yo conocí un poco del Señor, eso de estudiar palabras en griego, eso ni se escuchaba. Yo no sé por qué tienen que meterle tanta cosa y tanta teología a una prédica. Obviamente no entendía qué es teología. Lo que la señora quería entonces es: pastor, no me haga pensar. Algunos quieren eso, venir a la iglesia y recibir como ya la capsulita, o ponerse el USB nuevo. Ya, el pastor me da eso y de aquí en adelante soy otra persona. Mentiras del diablo, eso no es así. Si usted no piensa, usted está muerto. ¿Sí o no? Algunos quieren llegar a la iglesia, sentarse y desatornillamos la cabeza, la metemos debajo del asiento y cuando termina, ya ahora vuelvo a pensar. No se trata de eso el evangelio. El evangelio no es para autómatas. El evangelio es para criaturas creadas por Dios, con un intelecto, con un pensamiento, con un cerebro para usarlo en todo momento. Amén. Entonces, el más sabio de los hombres es aquel que ora más y mejor, ya que la oración es una escuela de sabiduría. El Señor Jesús nos dijo: aprended de mí. Es un versículo que me gusta repetir. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo aprenderemos si no usamos el cerebro? ¿Se dan cuenta? No es que yo oro y van a suceder cosas. Yo conozco gente que cuando comienza a orar es algo extraño, pero comienza a orar y yo no sé por qué la oración le trae frío, porque comienza: Señor, es que el Señor sabe. Entonces la emoción domina el pensamiento, y por emociones entonces dicen cualquier cosa, no razonando. Mis amados hermanos, Dios nos ha dado un cerebro con un propósito, ¿cierto? Algunos cerebros valen muchísimo porque están sin estrenar. Nuestra vida, mi amado hermano, hermana, está llena de decisiones que tomar. De hecho, donde hoy estamos y lo que ahora somos es el resultado de decisiones que tomamos anteriormente. Y sean buenas o malas las decisiones que hayamos tomado, el resultado lo vemos ahora, o lo estamos viviendo, o hemos vivido, experimentado momentos difíciles y de quebranto debido a que hemos metido la pata. Es que estaba muy teólogo, por eso me pongo más bien en forma popular, porque meter la pata es algo muy común. Eso es algo que yo entiendo, ustedes tal vez no, pero yo sí entiendo que es meter la pata. ¿Cuántos también lo entienden? Ya la metieron, ¿no? Entonces, mi amado hermano, la oración es la fuente de nuestra sabiduría en medio de situaciones difíciles y complejas. El problema radica en que vemos la oración como algo místico, como algo cansado, como algo aburrido, como algo tedioso. Y como les decía al principio, muchos se quieren poner en modo avión, en modo stand-by. No quieren cuando se trata de oración. Pero déjeme decirle una frase que escuché de alguien, que aprendí de alguien. Escuche esto: el bien que la mente no puede descubrir, o sea, lo que el hombre no alcanza a entender ni descubrir con su razonamiento, la voluntad no puede escoger. Si yo no descubro algo, ¿cómo lo podré anhelar? Y es necesario que descubramos a este Dios grande, que descubramos a este Dios todopoderoso para poder nosotros estar cobijados por ese Dios, para anhelar a ese Dios. Muchos van a la oración pidiéndole a un Dios que no conocen. Qué triste es eso. Y qué tremendo problema el día que se enfrenten a Él, porque irán frente a un Dios
totalmente desconocido. ¿Y sabe por qué? Porque muchos prefirieron pensar en que la oración y la vida cristiana era cerrar los ojos y tirarse a ver quién me coge. Yo tengo fe, Dios me va a recibir. ¿Por qué no se para en el borde de un edificio a hacer lo mismo? Mis amados hermanos, es en los momentos de oración que Dios habla a nuestros corazones e impregna en este corazón su voluntad y dirección respecto a cualquier situación. Habacuc 2:1 dice algo muy interesante. Por favor, Habacuc 2:1, vayamos ahí. Dice: velaré, o sea, estaré pendiente en la noche para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante o lo que tiene que ver con mi queja. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja, a mi problema, a lo que yo he pedido. Díganme una cosa, ¿ven ustedes a una persona ahí sin pensar? No, está pensando. Es más, tomó una decisión. Velaré, esperaré, porque necesito una respuesta. Tengo un problema, ¿qué se me va a decir? ¿Y qué tengo que responder? Necesito comunicarme. En este caso, él se quiere comunicar con Dios. Pero no es anulando el cerebro, es pensando, ¿qué debo hacer? Debo esperar. A veces necesitamos esperar, a veces necesitamos avanzar y muchas veces estamos así porque no entendemos. ¿Y sabe por qué no entendemos? Porque no esperamos y pensamos en lo que Dios ya ha dicho en su santa palabra. ¿Quiere una respuesta para su vida? No espere que un ángel del cielo venga a darle la tremenda revelación. Olvídese de eso. Eso puede sonar muy bonito, muy romántico, muy bello, muy espiritual, pero en la vida práctica usted puede recibir la palabra que necesita de lo que ya está escrito. La palabra de Dios, la Biblia es suficiente para dar consejo a todas las áreas de nuestra vida. Claro, algunos dicen, es que yo no entiendo mucho de eso. Claro, si no lee la Biblia, ¿cómo? Pero fíjese que leyendo la Biblia encontramos consejos como los que hay en Santiago capítulo 1 versículo 5, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Wow, sin reproche. Qué bueno es eso. Y es que no podríamos esperar nada mejor de un Dios sabio. Un Dios sabio nos dará sabiduría. Es simple lógica, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Saben por qué nosotros necesitamos pedir sabiduría? Porque nosotros, después de la caída de Adán, todos los hombres tenemos una mente caída, inclinada al mal. Pero el hecho de que la mente humana sea una mente caída no es excusa para renunciar al pensamiento y refugiarnos solamente en la mente emocional. No podemos renunciar a nuestra forma, al pensamiento, para refugiarnos en la emoción. La palabra del Señor en Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si Dios quiere enseñarnos cosas, ¿cómo la vamos a aprender sin usar el cerebro? Vamos a crecer en el conocimiento de la oración, porque la oración, mis amados hermanos, ayuda a aquellos que están desanimados y que están en depresión. Porque el hombre en sí es un ser compuesto de cuerpo, alma y espíritu. El alma, o sea, el corazón se mueve utilizando el cuerpo como vehículo y el espíritu le da vida. El corazón de cada humano se encuentra vacío y este vacío le trae infelicidad, le trae tristeza, insatisfacción, y durante el transcurso de su vida el hombre trata de llenar ese vacío buscando ser feliz. Y en su afán por llenar este vacío, se envuelve en toda clase de experiencias, prueba de todo.
hace de todo. Y según sea su mentalidad, según sea su cultura o costumbres, buscará en los placeres diversiones, emociones, amor, sexo, triunfo, éxito, conocimiento, sabiduría del mundo, fama, poder y riquezas. Y buscará incluso hasta en la religión. ¿Sabía eso? Cuando digo eso, dice, alguno pensará, uy, entonces yo para qué vine acá. ¿Saben qué es religión? ¿Me permiten contarles o me permiten decirles el concepto que tengo sobre religión? ¿Quieren saberlo? Bueno, qué bueno. Religión es todo lo que el hombre intenta para alcanzar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero lo que Dios hizo para alcanzar al hombre fue entregar a su hijo por amor al hombre. Se da cuenta, no hay vía de comunicación entre lo que el hombre intenta y lo que Dios ya hizo. No es en nuestra fuerza. Algunos quieren llenar sus vacíos en una religión, haciendo cosas por obligación. Pero lo que el cristianismo enseña no es una religión, es una relación pensante. Es una relación basada en el entendimiento y la comunicación mutua, no en ser autómatas. Porque los religiosos algunas veces hacen cosas porque hay que hacerlas. Nadie les ha dicho, solamente lo vieron y lo hacen como por repetición. Eso es ser religioso. Pero nosotros no queremos ser religiosos, ¿cierto que no? Queremos ser gente, personas que traen luz a este mundo, basados en la capacidad y el entendimiento que hemos recibido como fruto de nuestra relación con Dios. Amén. Entonces el hombre probará todo con tal de llenar ese hueco, ese vacío que le produce tanta infelicidad. Ese vacío solo puede ser llenado por la presencia de Dios. Y no es sino hasta cuando Cristo entra en el corazón de esa persona, que esta persona experimenta verdaderamente la satisfacción y felicidad en la vida, una vida abundante, la que Cristo nos ha prometido. Amén. La oración, hermanos amados, trae la presencia de Cristo a nuestras vidas. Cuando oramos, nuestro ser se impregna de ella y ese vacío es llenado. Pero no como algo automático, ni algo que de pronto nos pone a tiritar y a caminar con los ojos cerrados y una Biblia bajo el brazo. Ya les he contado muchas veces que he encontrado personas así, una Biblia bajo el brazo y, hermano, el Señor dice. Eso es un religioso. ¿Ok? Si alguien después, escuche bien esto, si alguien después de haber entregado su vida a Cristo, levante la mano los que están durmiendo. Si alguien después de haber nacido de nuevo, nuevamente experimenta esta infelicidad, es probable que esto sea o acontezca porque ha descuidado la disciplina vital de la oración. Cuando dejamos la oración, ya lo dije hace un momento y le repito ahora, cuando dejamos la oración, somos vulnerables. Amén. Dele un codazo ahí a la persona que se está durmiendo al lado. En serio. La verdad es que, bueno, ya después les cuento de lo que le iba a decir, no me quiero adelantar. Por increíble que parezca, un cristiano que no ora puede llegar a ser más infeliz y sentirse más vacío que cuando no conocía a Dios. Pues ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el diablo vuelve a esa casa y como la encuentra arregladita, se posesiona ahí y no viene solo. Dice la escritura que se trae 7 demonios más, invade esa casa y ese cristianoide después está dando mal testimonio por todas partes. Todo porque descuidó su vida de oración. Todo porque dejó que las circunstancias, no, es que no tengo tiempo. Wow, no tengo tiempo para Dios. La oración es importante, hermanos, también porque la oración nos ayuda a interceder
por los demás. ¿Cuántos saben eso? Palabra del Señor, Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Y qué más dice? No, este era el pasado. Santiago 5:13 nos muestra la importancia de la oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La oración es algo que nos ayuda por interceder por alguien. Dios nos ha constituido a todos los que hemos sido nacidos de nuevos. Dice la Escritura que somos ¿qué? Sacerdotes. No como el de, no curas, no. Sacerdotes en el sentido de que tenemos una responsabilidad. Y la función del sacerdote es la de interceder por alguien, o sea, pedir a Dios por el bienestar de alguien, sea por salvación, por sanidad, por ayuda, fortaleza, liberación, sabiduría, etcétera, etcétera. Por medio de la oración, usted puede pedir a Dios por sus familiares, por sus hermanos, por sus vecinos, sus amigos y por su congregación. ¿Están de acuerdo? Pero hay algo en lo que nosotros fallamos mucho, y es que no oramos por nuestros enemigos o los que nos han hecho daño. Sin embargo, Jesús nos enseñó eso. Orad incluso por los que os maldicen. ¿Cuántos están orando por los que les maldicen? Quiero que por favor alguien ayude allá al hermano que está. ¿Dónde están los sugieres? Por favor, allá atrás, que salió el hermano y no sabe dónde está. Gracias. Entonces Dios responde, mis amados hermanos, cuando oramos intercediendo por otros. Y yo quiero ser un poco repetitivo en esto, y le voy a caer pesado, y me alegra. Quiero animarles a la oración congregacional. Es importante esto. ¿Cuántos quieren tener una iglesia? Levanten la mano los que quieran tener una iglesia. No todos, bueno. Bueno, si quieren tener una iglesia, clamen con la iglesia, por la iglesia y con la iglesia. Somos parte de este cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Porque por medio de la oración se obtienen los favores de Dios que no pueden obtenerse de ninguna otra manera, que no serán concedidos por Dios a menos que oremos. Amén. La palabra del Señor claramente nos dice en Efesios 6, versículo 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Wow. ¿Lo tenemos? Ok. Orando en todo tiempo. ¿Por quiénes? Con perseverancia. O sea, ¿qué es lo que pasa en sus vidas? Me temo, mis amados hermanos, que nuestro esfuerzo de todos estos años ha sido en vano en tratar de enseñarles a ustedes. Hemos tenido tiempos y series dedicadas a la oración. ¿Qué está pasando? Que llega un mensaje y ni siquiera pensamos en eso. ¿Lo recibimos en modo avión? ¿O lo recibimos cuando la cabeza está desatornillada y puesta debajo del asiento? Me temo, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta de una manera mucho más seria lo que significa la oración en la iglesia. Amén. Otro punto importante es que, miren, nosotros todos queremos gozo. ¿Cuántos de ustedes quieren gozo? La experiencia de conocer al Señor es maravillosa, ¿cierto que sí? ¿Cuántos han estado en ese primer amor? Gloria a Dios, qué lindo. ¿Cuántos siguen ahí? Sin embargo, cuando después de haber pedido a Dios en oración por algo y Él nos contesta, wow, ¿cuántos han estado gozosos por una respuesta? Oh, gloria a Dios cuando Dios nos responde por algo. Cuando Dios nos responde por algo, estamos wow. ¿Solo yo? Ustedes también, ¿cierto? Él contesta nuestro gozo. Cuando Él contesta nuestro gozo, simplemente es inmenso, y nuestra fe, nuestra percepción de Dios crecen. Dios quiere que nosotros crezcamos en nuestra fe. ¿Cierto que sí? Necesitamos ser expuestos a la palabra, necesitamos escuchar la voz de Dios
Y yo les aseguro que cuando pedimos con fe, Dios contestará, y eso nos ayudará a caminar con una fe creciente, pues vemos que nuestra oración tiene respuesta. Amén. Dice Juan 16:2: pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El problema es que nosotros tenemos vicios. ¿No está ahí? Juan 16:2: pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Mis amados hermanos, como ya mencioné, la carne no desea, no quiere practicar las cosas espirituales. Es por eso que siempre presentará excusas para responder a la oración, sea personal o congregacional. La carne no quiere. La carne prefiere quedarse en casa. La carne no quiere orar. La carne prefiere comer. La carne prefiere ver televisión. La carne prefiere jugar. La carne prefiere irse a hacer cualquier otra cosa, menos buscar la presencia de Dios. La carne rechaza a Dios. Es enemiga de Dios. No puede someterse a Dios. Es por eso que siempre la carne presentará excusas para responder a la oración. Y le repito, sea oración personal o oración congregacional. El dejarse llevar por la desidia lo llevará al punto de orar muy poco o no orar en lo absoluto. Dígame una cosa: ¿cuántos de ustedes, no van a levantar la mano, cuántos de ustedes llevaban días sin orar? Yo digo que no levante la mano. Pero hay gente que se pasa, cristianos, que se pasa días y hasta semanas, espera el domingo para orar ahí con el pastor y los hermanos. Ay, está bueno eso. Y uno se da cuenta que su vida no va para adelante ni para atrás. Uno se da cuenta que cuando descuidan la oración, nosotros, los pastores, tenemos algo. Nos damos cuenta porque aquí les vemos la cara. Y a veces cuando yo predico, algunos me miran así rayado. Y a mí no me da miedo, aunque debía. Yo le invito a que usted venza a ese enemigo de la pereza espiritual y propóngase orar disciplinadamente todos los días. De preferencia tome una hora para un tiempo para cada día tener eso ahí. Señor, aunque me cueste, después Dios le dará gozo en la oración. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos anhelan orar a las 5 de la mañana? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pues dentro de poco los voy a llamar a las 5 de la mañana. No estoy bromeando. ¿Por qué se ríen si es en serio? Mis amados hermanos, es necesario orar por la iglesia y con la iglesia. Satanás tratará de hacernos cambiar lo mejor por lo bueno, porque es bueno a veces estar compartiendo con un amigo, ¿cierto? Es bueno, pero lo mejor es estar compartiendo con Dios. Satanás querrá hacernos cambiar lo indispensable por lo necesario. El cristiano, hermanos, nunca llegará a ser lo que Dios quiere que sea sin oración. Nunca llegará al lugar que Dios lo quiere llevar a menos que ore. Nunca crecerá a la estatura que Dios le ofrece si es negligente en la oración. El Señor Jesús nos decía en Juan 16:24, en la primera parte del versículo, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y es que algunos no saben que es en el nombre de Jesús que hay que pedir. Hay un versículo que todos hemos criticado. Vale, cuidado. Dice la palabra en Mateo 26:40 que Jesús vino luego a los discípulos, los había dejado ahí, dijo: esperen un momentico que voy a orar. ¿Conocen esa historia? Jesús les dijo: esperen ahí, chicos, voy a orar un rato. ¿Y cuánto se demoró el Señor? Una hora. Y dice ese versículo, Mateo 26:40, Jesús vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Cuántos han pensado: oh, esos apóstoles dormilones?
Yo sí me hubiera aguantado orando al pie del Señor una hora. ¿Cuántos de ustedes se hubieran aguantado orando al Señor una hora? O más, algunos sí, ¿no? Mire, yo a veces no predico ni siquiera hace una hora, y a la mitad de la prédica ya están roncando. No sé si roncan en la reunión de oración. La verdad es que yo nunca los veo roncar en la reunión de oración, pues como no vienen, por eso no los veo. Hay un problema, hermano. Nosotros los seres humanos somos muy orgullosos. ¿Cuántos saben eso? Levanten la mano los orgullosos. Van a negarlo algunos, ¿no? La oración es un trabajo que humilla, que derriba el orgullo y la autosuficiencia, crucifica nuestra vanagloria humana, nos hace ver nuestra bancarrota espiritual. Cuando oramos nos damos cuenta que somos, yo digo eso cuando, Padre, perdóname, soy lo peor. ¿Cómo me pusiste a mí, pastor? Sentir uno su bancarrota espiritual es difícil, es algo difícil de sobrellevar en la carne. Nos hace falta humildad, hermanos. Al orar se reconoce nuestra dependencia de Dios, y el corazón orgulloso se niega a aceptar esa realidad. El autosuficiente no quiere aceptar que depende de Dios, por eso no quiere orar. ¿Para qué tengo que ir a Dios? Yo me las arreglo solo. Mi amado hermano, quien no sabe humillarse delante de Dios jamás logrará comunicarse con Él. Amén. La palabra de Dios, Salmo 138:6, nos dice algo muy lindo. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dice así, Salmo 138:6. Dios mira de lejos al altivo. Cuando nosotros tenemos conciencia de que Dios rechaza nuestra altivez, seguramente que dejaríamos de ser tan fanfarrones o tan fanfarronas. Ustedes también, hermanas, también. Mis amados hermanos, para orar a Dios es necesario, antes que creamos que Dios es real y que existe. Pero algunos tienen dudas: ¿será que Dios existe? Y no quiero entrar en esa porque si no la prédica se va a alargar, pero algunos dudan de que Dios pueda escucharnos y contestar nuestras peticiones. ¿Cuántos pueden decir que Dios le ha contestado peticiones? Aleluya. No podemos negar eso. Nosotros no podemos negarlo. Tal vez algunos no lo han experimentado, pero hoy les invitamos a creerle a Dios, a esperar y creer que Él les escucha y que Él responde oraciones, que Él responde peticiones. A esta seguridad que nosotros tenemos se llama fe, y sin ella nunca nadie podrá orar a Dios eficazmente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero algunos dicen: pastor, ¿por qué no ora por mí? Es que yo tengo muy poquita fe. ¿Así? Todo el problema del hombre de poca fe es que no piensa. La Biblia está llena de lógica y nunca debemos pensar en la fe como algo puramente místico. Ya se lo he dicho, pero voy a repetirlo. No piense que la oración es la antesala o el momento antes de un momento de emociones fuertes o de tiembla. No, eso no es la oración. Cuando usted tiene esa clase de experiencias, déjeme decirle que usted necesita pensar lógicamente, no en lo que yo le estoy diciendo. Piense en la palabra de Dios. ¿O qué respaldo tiene usted o tienen algunos para creer que en la oración todo
tiene que ser místico, ¿no? Vaya a la Biblia y usted encontrará hombres orando de cualquier manera, en un desierto, en un monte, en cualquier lugar. No necesitan irse al monte alto solamente para orar. No, eso no es así. Cristo nos invita a tener un lugar secreto, es verdad. Pero eso no quiere decir que en ese lugar secreto nosotros nos va a dar el beriberi. No. ¿Ok? Nosotros los cristianos no nos sentamos en un sillón a esperar que nos sucedan cosas maravillosas, ¿cierto que no? Algunos creen que es así. Yo tengo fe. Oiga, hermano, ¿cómo le parece que tengo este problema? Póngale fe. ¿Qué es fe? ¿Negar la realidad? Oiga, si yo tengo un problema, voy a ir a la palabra. Señor, ¿qué quiere decirme? ¿Cómo encuentro salida? Dame una palabra para clamar. Señor, si voy a pedirte a ti, pero con entendimiento. Vamos a orar sin dejar de pensar. Amén. Mis amados hermanos, sentarnos en una silla a esperar grandes maravillas de parte de Dios no es la fe cristiana. La fe cristiana es esencialmente pensamiento. Pensar en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios hace y lo que Dios podrá hacer. Amén. Mire lo que la palabra del Señor nos dice. Porque Cristo nos dijo: mirad las aves del campo, pensad en ellas y sacad vuestras propias conclusiones. Mirad la hierba, mirad los lirios del campo, consideradlos. La fe, si ustedes quieren, se puede definir de la siguiente manera. La fe, o la definición de fe en una persona es un hombre o una mujer que insiste en pensar cuando todo parece estar determinado a golpearlo, ir en su contra y aplastarlo en sentido intelectual. Porque usted entiende eso con la cabeza, usted entiende sus problemas con la cabeza, ¿sí o no? Porque quiere tener respuestas en las emociones. ¿Entendemos la diferencia de emociones a pensamiento? Un hombre con fe insiste en pensar que Dios tiene la solución. ¿Y cómo? Yo hablaré con Dios, yo escucharé su palabra, yo tendré un tiempo con Dios. El problema con la persona de fe es que en lugar de dominar su pensamiento, este está siendo dominado por alguna otra cosa, y como decimos, anda dando vueltas como un trompo por ahí, metido en el mismo rollo todo el tiempo. No sale de ese pensamiento para creerle a Dios. No piensa que Dios es capaz de dar solución a sus problemas. No cree. ¿Y sabe por qué no cree? Porque ni siquiera se lo imagina. Cree que el problema es algo que él no puede solucionar. De hecho, no podemos solucionarlos, pero Dios puede. Y mientras nosotros no tengamos esa capacidad, no nos podamos siquiera afrontar las cosas con una mente abierta, definitivamente va a ser mucho más difícil que tengamos una gran respuesta. Mis amados hermanos, esta es la esencia del problema. Dar vueltas y vueltas es la esencia del problema. Eso no es pensamiento, más bien es ausencia de pensamiento, es no pensar. Necesitamos pensar, porque ¿sabe qué? Lo contrario a la fe es la duda, ¿cierto que sí? Y el no pensar. Y esta es el principal estorbo a nuestras oraciones. No pensar, dudar. Es sorprendente, hermano, ver cuán grande cantidad de personas que oran dudando en sus corazones. Todo el que así lo hace no piense que recibirá algo de parte de Dios, porque como dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y ahí hay una coma. Y para eso, mi amado hermano, y para eso tienes que usar la cabeza. Para creer, para pensar, hay que usar la cabeza. Y la palabra de Dios dice ahí en Hebreos 11:6, el versículo que estoy leyendo hoy, dice que Él es galardonador de los que le buscan.
En Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7, quiero complementar esto diciendo lo siguiente. Santiago nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Wow, qué rápido se volvieron. Ahora sí está aquí. ¿Se dan cuenta por qué a veces no recibimos? Porque hay que pedir con fe, pero la fe no es una negación de la realidad. Más bien la fe es el resultado de pensar y pensar correctamente. Y pensar correctamente es pensar en la solución basados en la sabiduría de Dios. Amén. Entonces pensar. ¿Qué debemos pensar? Ya casi termino, porque no me miren mal. Aquí quiero que me acompañen todos, porque aquí voy a comenzar a predicar. Lo primero fue una introducción. Vamos todos a Filipenses 4:8. Y quiero que usted marque ese versículo ahí. ¿Ok? No para que lo tenga de recuerdo ahí solamente, sino para que lo recuerde, lo use en el momento de la necesidad. Mire, aquí está el apóstol Pablo aconsejándonos algo que de alguna manera encierra gran parte de lo que he dicho hasta ahora. Algunos pensarán, bueno, ¿y para qué dijo todo eso? Más bien porque no vino directo acá, ¿cierto? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, algunas cosas, dice así: todo lo que es verdadero. Paremos ahí hay una coma. ¿Qué es verdadero? ¿Quién puede darme una definición de verdad? Una definición de verdad. Escuche esto. ¿Sabe usted cuántas religiones hay en el mundo? Miles. Pero ninguna religión en el mundo tiene un líder que se atreva o se haya atrevido a decir: yo soy la verdad. ¿Ok? Entonces, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo eso significa todo lo que proviene de Dios, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Ahí describe a Cristo. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto algunas veces piensen. En esto pensad. En esto pensad. Mi amado hermano, Pablo, el apóstol, nos urge, nos anima continuamente a recordar estas cosas. Él dice: quiero que sepáis, escribe. También nos dice: no quiero que seáis ignorantes, no quiero que ignoréis. Y alrededor de 10 veces en sus cartas a los romanos y a los corintios pronuncia esa pregunta: ¿no sabéis? ¿No sabéis que él escribe eso? ¿No sabéis? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No sabéis que sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios está en vosotros? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Todas esas cosas dice él en estas cartas. ¿No sabéis? ¿Ignoráis? ¿No entienden? Esto es importante, saber quiénes somos, saber qué somos y saber qué Dios quiere con nosotros. La intención de Pablo con esta batería de preguntas no es hacernos avergonzar de nuestra ignorancia, no. Más bien quiere ayudarnos a recordar estas grandes verdades acerca de nosotros mismos. ¿Sabe? Algunas veces no tenemos buenas oraciones porque ni siquiera sabemos qué somos o quiénes somos en Cristo. Mi amado hermano, ¿quiere usted ser mejor en oración? Coma esta palabra preciosa.
Lea la palabra, entienda que ahí usted descubre el tesoro más grande que puede tener su vida. Porque aunque usted esté en momentos difíciles, aunque camine en valle de sombra y de muerte, aunque esté en medio de cualquier aflicción, Dios nos ha dado un regalo maravilloso y se llama la bendita oración. Es necesario entender que la oración es un regalo de parte de Dios. Amén. La intención de Pablo con todas estas cosas que escribe en estos libros que he nombrado, es hablarnos directo al corazón, para que estas frases se apoderen de nuestras mentes y moldeen nuestro carácter. Si ustedes y yo, si usamos nuestra mente para pensar en todas estas cosas, ¿creen ustedes que es posible orar más y mejor? ¿Sí o no? Necesitamos estar claros en este pensamiento. ¿Cuántos pueden decir amén? No hay oración, no hay vida. Si no hay oración, no hay vida. Si usted es un cristianoide, si usted no ora, usted no llega a cristiano ni a cristino, sea mucho a cretino, como hemos dicho algunas veces, pero nunca un cristiano. Usted nunca no dejará de ser un cristiano mediocre, un cristiano que vive como en un tobogán, un día sí, un día no. Mientras no hay oración, no hay avance. Si no quieres avanzar, pues deja de orar. Si quieres verte arruinado, deja de orar. Y estoy hablando espiritualmente. Estamos en bancarrota espiritual por falta de oración. ¿Me dice el tiempo, por favor? ¿Me escucharon decir eso? Estamos en bancarrota espiritual por falta de oración. ¿Quién de ustedes realmente, yo no sé si no he podido comunicar lo que Dios me habló? Pero hay una gran necesidad en medio nuestro. Yo así lo puedo percibir, yo así lo siento, yo lo vivo. Hay una necesidad grande de oración en medio de este pueblo. Eso se manifiesta en las ausencias suyas cuando se les convoca a orar. Y sabe una cosa, les voy a decir algo que no les va a gustar, pero debería darles vergüenza a muchos de ustedes de elegir cualquier otra cosa en lugar de preferir estar un tiempo clamando a Dios. Me duele el corazón decirles esto, y entristece mi corazón como pastor tener que decirles que muchos de ustedes deberían avergonzarse, no conmigo, pero delante de Dios. Es necesario ser responsables, es necesario ser cristianos verdaderos. Si usted está jugando a la iglesita, mejor no siga. Y yo no tengo miedo que muchos se vayan por lo que les estoy diciendo. Yo tengo más miedo de que un día Dios me diga: ¿por qué no hablaste la verdad? Yo quiero decirles la verdad en el nombre de Jesús. Ustedes, la mayoría de ustedes son muy mediocres en la oración. Y si quieren cambiar eso, gloria a Dios. Y si no quieren cambiarlo, ustedes tendrán las consecuencias en sus vidas. No pueden esconderse más de Dios. No pueden esconderse nunca de Él. No traten de mentirle a Dios. A nosotros como hombres, a la iglesia, le pueden tratar de engañar como quieran y lo van a lograr. Pero con Dios no se juega. Quieren cosas en sus vidas, quieren grandes triunfos, pero ¿cómo lograrlos sin el apoyo del Santo? Sin el apoyo, sin el respaldo del Dios Todopoderoso. ¿Cómo lograrlo? No hay tal cosa. Sin oración no hay vida. Amén. Sin oración no hay vida, mis amados. Es necesario que entremos a formar parte de un pueblo responsable, un pueblo que realmente se levanta a orarle a Dios, a buscar su guianza y su dirección.
Hoy es un día importante. Yo no estaba bromeando cuando dije que los iba a llamar a las 5 de la mañana, y no lo voy a hacer de forma abusiva. El que quiera me dice y yo lo llamo y nos ponemos a orar. Amén. Tendremos ayuno muy pronto, pero también tendremos un crecimiento exponencial en esta iglesia en oración. Haremos grupos de oración fuertes. Yo creo que Dios está tocando su vida. Yo creo que Dios le está hablando a más de uno. Yo creo que aquí hay hombres y mujeres esforzados y valientes que dicen: yo me pongo en la brecha. Amén. Podemos comenzar en este mismo momento. Pongámonos en pie y oremos.